amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, siempre queremos ser. De tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia y siempre quiero ser. Te damos gracias, Señor.
fuego, llénanos hoy. Estamos sedientos de un aceite fresco que fluya hasta adentro. Avívanos Dios, hoy te lo ruego. Abre los cielos, derrama tu fuego, llénanos hoy. Estamos sedientos de un aceite fresco que fluya hasta adentro. Avívanos Dios, hoy te lo ruego. Unción del cielo es lo que estoy pidiendo. Unción que pudre yugos internos, que rompa cadenas, que sane a los enfermos, liberte al cautivo, restaure al herido. Unción del cielo es lo que estoy pidiendo. Unción que pudre yugos internos, que rompa cadenas, que sane a los enfermos, liberte al cautivo, restaure al herido. Unción del cielo es lo que estoy pidiendo. Unción que pudre yugos internos, que rompa cadenas, que sane a los enfermos, liberte al cautivo, restaure al herido. Unción del cielo es lo que estoy pidiendo. Unción que pudre yugos internos, que rompa cadenas, que sane a los enfermos, liberte al cautivo, restaure al herido. Es la unción. Aleluya. No hay nadie como tú, solo tú eres digno. Abre los cielos, derrama tu fuego, llénanos hoy. Estamos sedientos de un aceite fresco que fluya hasta adentro. Avívanos Dios, Abre los cielos, Dios. hoy te lo ruego. Abre los cielos, Dios. Abre los cielos, abre los cielos. Alguien que le diga a Dios. Como declara cielos abiertos. Estamos sedientos de un aceite fresco que fluye hasta adentro. Avívanos Dios. Como dice la otra vez, abre los cielos. Alguien puede declarar esto sobre su vida. Abre los cielos. Abre los cielos, abre los cielos, Dios. Declaro cielos abiertos. Estamos sedientos de un aceite fresco que fluye hasta adentro. Avívanos Dios, Sí, Señor. hoy te lo ruego. Declaramos que los cielos se abren. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos declaran que los cielos se abren sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre esta casa, sobre esta congregación, sobre esta ciudad, sobre este vecindario? Los cielos se abren, los cielos se abren. Como declara cielos, alguien que declare conmigo que los cielos se abren, los cielos se abren, los cielos se abren sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu casa. Como declara que se pudre el yugo, todo yugo de temor. El cielo
es lo que estoy pidiendo. Unción que pudre, yugos internos, que rompa cadenas, que salve a los enfermos, libre Como dilo una vez más. cautivo, restaure al herido. Unción del cielo es lo que estoy pidiendo. Unción que pudre, yugos internos, que rompa cadenas, que salve a los enfermos, liberte al cautivo, restaure al herido. ¿Cuántos declaran que las cadenas se rompen? ¿Cuántos declaran que los yugos se pudren? Todo yugo de temor, todo yugo de depresión, todo yugo de ansiedad se pudre con la unción de Cristo. Se pudre con la unción del cielo. Yo declaro libertad sobre ti. Yo declaro la paz de Dios sobre ti. Yo no sé cómo tú llegaste en este día a esta casa. Yo no sé cómo tú estás, lo que nos están viendo en las plataformas sociales. Yo no sé cuál es tu situación, pero yo declaro que el yugo se pudre a causa de la unción. ¿Cuántos dicen amén? Que todo yugo se pudre. No importa cuál es tu situación. No importa cómo tú estás en el día de hoy. Hoy Dios te dice que el yugo se pudre. Y yo no sé de ti, pero yo estoy listo ya para que el yugo se pudra. Ya llevamos mucho tiempo y es tiempo que los yugos comiencen a pudrirse. Es tiempo que las cadenas comiencen a ser rotas en el nombre de Jesús. Y que podamos adorar y que podamos servir en libertad. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Rey de Reyes ahí donde estás. Fuerte, fuerte a Dios. Gracias al grupo de adoración. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal si saludas ahí de lejos el que está a tu lado? Salúdalo de lejos. Desde aquí saludamos todas las personas que están ahí conectadas a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestra página de Facebook. Qué bueno que estás ahí conectado. Bendiciones. Desde ya te pedimos que le des share, que compartas esta transmisión. Y queremos entrar a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios en este día? Qué lindo llegar a la casa de Dios. Me encanta llegar a la casa de Dios y adorar con ustedes. Ustedes adoran con una libertad. Eso es lo que me gusta de esta casa, que esta casa le gusta adorar a Dios, le gusta exaltar el nombre de Dios. Y te bendigo en este día. Te felicito si estás aquí por primera vez. Yo soy el pastor Jorge Lavoy. Estamos aquí para recibirlos y para que se sientan en casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Vamos a escuchar palabra de Dios. Hace varias semanas atrás nosotros comenzamos una serie que le habíamos titulado Daniel. El libro de Daniel. Estamos estudiando este libro y ahora vamos a continuar esta serie. Estamos por el mensaje número 6 de esta serie de Daniel, el hombre, el mito y el mensaje. ¿Cuántos se acuerdan de esa serie? ¿Cuántos están contentos que estamos regresando a esa serie? El libro de Daniel es un libro poderoso y quiero que ahí donde estás, lo que nos están viendo en las redes sociales, capítulo 6 del libro de Daniel. Estamos viendo la historia de Daniel y el tema de hoy es Daniel en el foso de los leones. Daniel en el foso de los leones. ¿Cuánto han escuchado esta historia anteriormente? ¿Sabía que eso es una de las dificultades de estudiar esta historia? Una de las dificultades de predicar acerca de esta historia de Daniel en el foso de los leones es que, y de todas las historias del libro de Daniel, no sé si se acuerdan los primeros mensajes que hablamos acerca del escrito, las letras en la pared del rey, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la historia también, el mensaje de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, del sueño de Nabucodonosor? Y el desafío de nosotros estudiar estas historias que tanto conocemos, que estamos, los que hemos sido criados y levantados en el Evangelio, desde pequeños estamos escuchando estas historias. Y el desafío es que estamos tan familiarizados con estas historias que podemos perderle, hasta cierto punto podemos perder el sentido de estas historias. Porque ya sabemos cómo la historia empieza, ya sabemos cómo la historia termina. Yo estoy seguro de que cuando dije el título, ya todo el mundo sabe lo que va a pasar. Todo el mundo ha escuchado la historia. Pero hoy yo quiero que tú te pongas en la posición
de esa primera vez que tú escuchaste la historia. Que tú te pongas en la posición de esa primera vez que esta historia impresionó tu vida o captó tu atención. Porque esta historia es una historia que debe desafiar nuestra fe. Esta historia debe ser una historia que debe no solamente desafiar, sino que debe fortalecer nuestra fe. ¿Cuántos quieren fortalecer su fe? Pues esta historia debe fortalecer tu fe. Yo te pido que tú te conectes a la palabra de Dios en este día. Esta es una historia que nos desafía a nosotros a mantenernos firmes en los caminos de Dios, a mantenernos firmes en lo que nosotros creemos, en el Dios que nosotros servimos, a mantenernos firmes en tiempos de pandemia, a mantenernos firmes en tiempos de problemas, de situaciones. Una historia que nos enseña, en realidad, como hablábamos el miércoles en nuestra clase de Zoom, nos enseña el poder de la oración. ¿Cuántos saben que hay poder en la oración? Y hoy quiero que nosotros veamos esta historia y que podamos aprender de la experiencia que tuvo Daniel en el foso de los leones. Y lo primero que yo quiero que nosotros notemos de esta historia, ahí mantén tu Biblia abierta en el capítulo 6. Lo primero que nosotros vemos en esta historia de Daniel en el foso de los leones es que Daniel enfrentó un peligro. ¿Cuántos saben que los leones son un peligro? Y Daniel se enfrentó a un peligro. ¿Qué sabemos de Daniel? Sabemos, estudiando la vida de Daniel, que Daniel había alcanzado una posición muy alta en el gobierno, una posición de mucha influencia en el gobierno, en el reino de Babilonia. Básicamente, si le podemos dar un título moderno a Daniel, Daniel era el primer ministro de Babilonia. Esa era su posición. Y Daniel era un hombre muy conocido en su país, en su gobierno. Pero Daniel era conocido como un hombre de fe. Daniel tenía una reputación por su fidelidad a su Dios, por su fidelidad a Dios. Y la Biblia dice, mientras en la historia de Daniel dice que no podían encontrar nada en contra de él, no podían encontrar un cargo en contra de él, excepto en la relación a la ley de su Dios. Y por esa razón Daniel tenía muchos enemigos, pero dice, ¿pero por qué? Porque le servía, precisamente porque no hallaban falta en él, no hallaban cómo acusarlo. Lo único que encontraban en él era que era un hombre de fe, que era un hombre fiel a su Dios. Y mira cómo dice el versículo 4 y 5 de Daniel capítulo 6. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscan ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Yo vengo a decirte en este día que es bueno ser el primer ministro, que es bueno tener un cargo, que es bueno estar sentado en lugares altos. Pero hay un problema. Y el problema es, como dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12, que dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice que padecerán persecución. Padecerán persecución. Por eso es que vemos en este capítulo 6, vemos que todos los que estaban alrededor de Daniel estaban buscando alguna falla en Daniel. Estaban buscando algo para señalarlo. Estaban buscando algo para hacerle daño. Y lo mismo sucede con nosotros como creyentes. ¿Cuántos sabían eso? Lo mismo sucede hoy en día con los cristianos, con los creyentes, con los que amamos a Dios, los que vivimos para Dios. De hecho, es imposible servir a Dios y vivir para Dios y desbordarse para Dios y no sufrir persecución. Es imposible que tú seas un seguidor de Cristo y que no sufras persecución. Es imposible vivir una vida santa y que no sufras persecución.
Es imposible ser lleno del Espíritu Santo y no sufrir persecución. Y como Daniel era fiel, y como Daniel era un hombre de fe, todo el mundo estaba de él, tratando de destruirlo, buscándole falta. ¿Cuántos conocen gente así? Que lo que están es buscándole falta, buscando cómo señalar. Y en el versículo 6 de este capítulo, del versículo 6 hasta el 9, quiero que me sigas, dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas y príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, será echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no puedan ser revocados conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no pueden ser abrogada. Y dice que el rey firmó, el rey Darío, el edicto y la prohibición. ¿Qué estaban buscando estos hombres? Estos hombres lo que querían eran deshacerse de Daniel. Estos hombres estaban dispuestos a hacer lo que fuera para deshacerse, porque Daniel estaba en una posición de influencia. Porque quizás se querían ir por encima de Daniel. Y la verdad es que si Daniel no hubiera estado tan fuerte, no hubiera sido tan fuerte en su fe, si Daniel no hubiera sido tan fuerte en su fidelidad a Dios, hubiera sido muy fácil para Daniel encontrar excusas. Era muy fácil para Daniel rendirse. Era un reino completo, un rey completo que había dado una ley, que había firmado, que había confirmado. Y si lo evaluamos con nuestro ojo humano, podemos traer tantas excusas para Daniel, para que Daniel cediera, ¿no? ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Podemos decir que tenía razón, Daniel tenía razón, podía decir: no, es que firmaron una ley y tengo que seguir la ley y Dios quiere que yo siga el orden y el rey dijo esto, lo firmaron, yo tengo un puesto, tengo una responsabilidad. Tantas excusas que Daniel pudo haber tenido para justificar. Pero dice la Biblia que Daniel estaba tan comprometido con Dios, tan comprometido que decidió permanecer fiel a Dios. Que Daniel estaba tan comprometido con Dios que decidió no fallarle a Dios. Y mira cómo dice el versículo 10. Y este versículo 10, este tiene que ser el mejor versículo de todo este capítulo 6 que estamos estudiando hoy. Este versículo 10 es clave para entender lo que está ocurriendo hoy en día con nosotros, lo que estamos viendo en las noticias. Lo que vimos en las noticias ayer, lo que vimos en las noticias esta mañana, este versículo es clave para nosotros entender lo que nosotros estamos viviendo. ¿Cuántos están viendo las noticias? Mira lo que dice lo que hizo la reacción de Daniel. Dice: cuando Daniel supo el edicto, que el edicto había sido firmado, dice que entró a su casa y abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Wow, esto es tremendo. La reacción de Daniel. La Biblia nos dice que cuando Daniel se enteró del decreto, que Daniel se fue a su casa y dijo: yo voy a cumplir con ese decreto. La Biblia nos dice que cuando escuchó al rey, cuando escuchó que el rey había firmado esta ley, que el rey había firmado este decreto, la Biblia nos dice que él se encerró en su casa para que nadie lo viera orando. No, la Biblia lo que nos dice es que Daniel se fue a su casa y ¿qué hizo? Abrió las ventanas. Que las ventanas hacia Jerusalén, y dice que se arrodilló 3 veces al día y siguió haciendo lo que siempre hacía. Siguió su rutina de oración.
actuando como si nada hubiera pasado. Increíble, ¿no? Un gobierno que se ha levantado con una ley, con un decreto en contra de su creencia, en contra de su rutina, de su vida de oración. Pero ¿sabes qué? Daniel, el estilo de la vida de Daniel, Daniel vivía su vida exhibiendo su fe. Ese era su estilo. Ese debe ser nuestro estilo. ¿Cuántos dicen amén? Daniel, el estilo de la vida de Daniel era exhibir su fe ante Dios, pero también exhibirla ante los hombres. Y muchos se conforman y muchos justifican exhibir su fe ante Dios, porque yo vivo para Dios y lo que yo hago para Dios. Mas sin embargo, Daniel, si vamos a mirar la vida de Daniel como ejemplo para nosotros, ¿cuántos quieren mirar la vida de Daniel como ejemplo para nosotros? Ese es el propósito de esta serie. Para nosotros aprender cómo podemos vivir, qué decisiones tomar, cómo reaccionar. Y Daniel vivía exhibiendo su vida de fe a Dios y a los hombres. ¿Puedo decirte algo, iglesia? ¿Puedo decirte algo? ¿Quieren que le diga algo? A veces quizás estamos sufriendo persecuciones en nuestro trabajo y Dios quiere que nosotros exhibamos nuestra vida de fe en el trabajo. Dios quiere que nosotros exhibamos nuestra vida de fe en la escuela. Dios quiere que nosotros exhibamos nuestra vida de fe no solamente ante Dios, sino ante el vecindario. Porque hay personas que no conocen a Dios. Hay personas que no les sirven a Dios, que nos están mirando. ¿Sabía que te están mirando? ¿Sabía que en tu trabajo hay gente que te está mirando? En la escuela hay gente que te están mirando. Los vecinos te están mirando. Los vecinos míos me ven todos los domingos salir engabanado y llegar engabanado. Me dicen, ¿qué ustedes hacen los domingos? ¿Para dónde van tan lindos? Adorar a Dios. Iglesia, nos están mirando. Y Daniel sabía que lo estaban mirando. Cuando Daniel fue a su casa, abrió la ventana hacia Jerusalén y comenzó a orar, él sabía que lo estaban mirando. Él sabía que lo estaban velando. Y como quiera se fue a su casa. Como quiera siguió su rutina de oración. Como quiera siguió con su rutina de buscar a Dios y de meterse con Dios. Y esto le trajo problemas a Daniel. Quizás muchos le dijeron, Daniel, cambia tu manera de ser, no haga las cosas, evita los problemas, esto te va a hacer la vida imposible. A Daniel no le importó nada de eso. Su fidelidad a Dios era demasiado de extrema. Su fe en Dios era demasiado de grande. Y en la vida de Daniel las cosas se pusieron de color de hormiga, así que se dice, ¿verdad? Las cosas se pusieron difíciles por la decisión que Daniel tuvo. Y miren el versículo 11. Dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Ahí encontraron lo que ellos estaban buscando. Jamás en la vida alguien se había puesto tan contento de ver a Daniel orando hasta este momento. Estos hombres aprovecharon esta ley. Estos hombres provocaron esta ley. Y aprovecharon y rapidito fueron a donde el rey para acusar a Daniel de que estaba rompiendo la ley. ¿Cuántos saben que nos están velando? ¿Cuántos saben que nos están mirando? Vamos a ver cuál fue la reacción de Daniel. Y evaluemos nosotros cuál es nuestra reacción. Y estos hombres lo acusaron frente al rey y el rey no tuvo otra opción que hacer cumplir la ley. Y en el versículo 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. Y le echaron, ¿en dónde le echaron? En el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Iglesia, yo no sé cuál es la situación que tú estás pasando en el día de hoy. Quizás tú estés pasando por una situación similar a la situación de Daniel. Quizás estás ahí sentado y hay gente que te está señalando,
quizás está ahí sentado y hay gente que está esperando que tú tropieces. Quizás en tu trabajo estás teniendo problemas con alguien que está esperando que tú hagas algo mal, que tú des un mal testimonio, quizás en tu familia, en tu vecino. No sé. Yo no sé por qué situación tú estás pasando. Porque hay veces que hay gente que como que no le caemos bien. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Y no tenemos que caerle bien a todo el mundo. Pero la verdad es que hay lugares que por el mero hecho de que nosotros le servimos a Dios, por el mero hecho de que tenemos buen testimonio, por el mero hecho que somos personas de fe, sufrimos persecución y vamos a sufrir persecución. Porque hay gente que nos está velando, iglesia, y te lo repito otra vez. El mundo nos está mirando. La gente nos está mirando. Esperando que hagamos, que tropecemos, esperando, buscando una razón para señalarte a ti, para señalar a tu familia, para señalar a la iglesia. Y en estos días que estamos viviendo, lo hemos visto con nuestros propios ojos. Que están esperando que la iglesia haga algo para señalarla, para acusarla. Pero míralo como dice en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. La palabra de Dios nos advierte, iglesia, a que no te descuides. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro 5, 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Tenemos que entender que hay un enemigo que está día y noche, iglesia. Un enemigo que está día y noche tratando de ponerte entre la espada y la pared. Tratando de ponerte en una decisión que tú tienes que decidir entre tu fe o tu familia. Tratando de ponerte entre la espada y la pared para que tú decidas entre tu fe y tus amistades. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con nuestra fe cuando estamos entre la espada y la pared? ¿Qué hacemos con nuestra fe cuando tengo que escoger entre mi familia y mi fe? ¿Qué hago con nuestra fe cuando tengo que escoger entre mis amistades, entre mi novio o mi novia, escoger entre la fe o el mundo? ¿Sabes qué hacemos? Miramos la vida de Daniel y seguimos el ejemplo de Daniel. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es palabra de Dios? Y por eso es que Dios pone esta historia en la Biblia, para que nosotros sepamos qué hacer cuando estamos entre la espada y la pared, para escoger entre la fe o escoger entre el mundo. Entonces, lo primero que vemos en esta historia de la vida de Daniel es que Daniel enfrentó un peligro. No solamente se enfrentó a un león, dice que estaba en el pozo de leones. Y segundo, vemos cómo Daniel fue sostenido por su fe. La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 versículo 1 acerca de la fe? Básicamente es la definición de la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y de eso se sostuvo Daniel. De esa fe fue que Daniel se sostuvo. Dios permitió que Daniel fuera arrojado. ¿Sabías eso? Que Dios permitió que Daniel fuera arrojado al pozo de los leones. Dios lo permitió. Dios permitió que los 3 hebreos fueran lanzados al horno de fuego. Dios lo permitió. Si te estás preguntando, Señor, ¿por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué yo estoy viviendo este horno de fuego? ¿Por qué yo estoy viviendo este foso de leones? Porque Dios lo permitió. Dios permitió que Pablo y Silas fueran a la cárcel. Dios lo permitió. Y en una nota más personal para nosotros, Dios permitió que el pastor López se infectara con el coronavirus. Dios lo permitió. Pero iglesia, la pregunta no es si vas a enfrentar este tipo de cosas. La pregunta no es si vamos a pasar por momentos difíciles. La pregunta no es si vamos a pasar por momentos de tormenta. La pregunta es cómo enfrentamos estos momentos difíciles.
cuando esos momentos lleguen a nuestra vida, cuando Dios permite que esos momentos lleguen a nuestra vida, ¿cómo nosotros respondemos? ¿Cómo respondemos al foso de los leones? ¿Cómo respondemos al horno de fuego? ¿Cómo respondemos a la persecución por amar a Cristo, por vivir para Cristo? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no nos salen bien? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no salen a mi manera? Pero pastor, fue que yo tenía todo planeado y esto estaba supuesto a funcionar y todo me salió al revés. ¿Cómo planeamos eso? ¿Cómo reaccionamos a esas cosas? Confiando en Dios, iglesia. Eso fue lo que hizo Daniel. Daniel confió en Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice, fíate de Jehová de todo. Dile conmigo todo. De todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Iglesia, hoy yo vengo a decirte que tú puedes tener paz. El que me está viendo en las redes sociales, yo vengo a decirte que tú puedes tener paz. Que en este año 2020, que muchos no pueden esperar suficiente para que llegue ya el 31 de diciembre. Que en este año 2020 tú puedes tener paz. Tú puedes, miramos la vida de Daniel y esto me dice que tú puedes tener paz en medio de la persecución. Tú puedes tener paz en medio de la tormenta. Tú puedes tener paz. Tú puedes tener paz aún cuando el mundo a tu alrededor se está derrumbando. Yo vengo a decirte que tú puedes tener paz. Hay alguien que necesita, hay alguien hoy, hay alguien que está conectado que necesita escuchar esta palabra. Que Dios te dice, tú puedes tener paz. Que Dios te dice, yo quiero darte paz. Quiero darte paz. El versículo 18 de Daniel capítulo 6. Tú puedes tener paz. Mira lo que dice. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. ¿Qué me dice esto? Esto me dice que Daniel durmió mejor en el foso de los leones que el rey en su palacio. ¿Cuántos entienden lo que yo estoy diciendo? Que Daniel rodeado de leones, que Daniel en su momento difícil, que Daniel en su momento de bancarrota, que Daniel en su momento de depresión, durmió mejor que el rey en su palacio. Tiene que entender, esto tenemos que entenderlo, iglesia, y tenemos que abrazar esta palabra. Tenemos que entender lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, donde nos acuerda y nos dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Tenemos que entender, como dice Romanos 8:31, que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Daniel entendía esto. Daniel entendía esto muy claro. Dios pudo haber permitido que Daniel muriera en ese foso de los leones. Dios pudo haberlo permitido. ¿Y sabes qué, iglesia? Si Daniel hubiera muerto con esos leones en ese foso, hubiera sido perfecto. Hubiera sido algo grandioso. ¿Sabes por qué? Porque hubiera sido la voluntad de Dios. ¿Y cuántos saben que la voluntad de Dios es perfecta? Eso no importa, después que estemos en la voluntad de Dios, después que nosotros estemos en la voluntad, Daniel sabía eso. Daniel sabía que la fe de Daniel era su plataforma para su milagro. Yo me imagino a Daniel entrando a ese foso de los leones con su fe activada. Y Daniel no sabía si Dios lo iba a salvar. Daniel no sabía si Dios iba a hacer el milagro. Y yo estoy seguro que Daniel entró ahí permitiendo, dándole la oportunidad a Dios para que Dios hiciera lo que él quisiera. Pero con la fe, entró dando pasos de fe, sabiendo que Dios podía librarlo. Y yo vengo a decirte que esa fe que te hace dar pasos hacia los leones,
esa fe que te deja caminar hacia el peligro, esa fe que te deja caminar a lo que te está amenazando. Esa fe es la plataforma para que Dios haga el milagro. ¿Cuántas gracias a Dios por eso? Y luego vemos cómo Dios salvó a Daniel. Daniel capítulo 6 versículo 22. Mira esto es poderoso. Dice, mi Dios, Daniel escribiendo y hablando, dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Cuántos han leído el Salmo 91? Mira cómo dice el Salmo 91, versículo 11 al 13. Dice, pues los ángeles, a tus ángeles mandarás acerca de mí, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hallarás el cachorro del león y al dragón. ¿Sabes qué, iglesia? Todavía Dios puede enviar ángeles. Todavía Dios puede enviar ángeles para librarte del peligro. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Todavía Dios puede enviar ángeles para librarte del pecado. Todavía Dios puede enviar ángeles para librarte de la tentación. Todavía Dios puede enviar ángeles para librarte de toda la duda. Todavía Dios puede enviar ángeles para librarnos de todo temor, para librarnos de toda desconfianza de Dios. Y en este día Dios quiere acordarte que Dios envía ángeles para guiar tus pasos, que Dios envía ángeles para guardar tus caminos, que Dios envía ángeles que te llevan de sus manos para que no tropieces. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Que Dios te envía ángeles para cuidarte en todo tiempo. ¿Qué tal si estamos de pies? Todavía Dios puede enviar ángeles. Vemos la vida de Daniel. Daniel fue señalado simplemente porque servía a Dios, simplemente porque era un hombre de fe, porque tenía su fidelidad en Dios era extremadamente grande. Y como simplemente no encontraron de qué acusarlo, no sabían cómo señalarlo, no hallaron cómo podían hacerle daño, ¿qué hicieron? Atacaron su fe, atacaron su fidelidad a Dios, lo atacaron por donde único podían atacarlo, por su confianza en Dios. Sin embargo, esa fe de Daniel en ese momento de foso de los leones, esa fe de Daniel en ese momento de persecución, esa fe de Daniel en ese momento de oscuridad, esa confianza en Dios que tenía Daniel, que Dios no iba a fallarle, que Dios guiaba sus pasos, que él estaba en la voluntad de Dios. Esa fe fue la que le permitió dormir a él en el foso de los leones. Y yo quiero orar por ti en este día. Yo quiero orar por ti también que estás conectado ahí en las redes sociales. Que Dios te permita dormir. Que Dios te permita tener paz. Que Dios te permita descansar en momentos en que están sucediendo cosas que tú no entiendes. En momentos que la situación te quiere ahogar. En momentos que la situación intimida, como intimidaban estos leones a Daniel. Yo quiero orar para que tú recibas paz. Que tú puedas sentir paz en esa sala de emergencia de hospital. Que tú puedas sentir paz en ese salón de corte. Que tú puedas sentir paz en ese salón, en ese cuarto de operación. Que podamos sentir paz. Que tú puedas sentir paz en medio de una crisis económica. Que podamos sentir paz y podamos descansar. ¿Quién quiere levantar sus manos al cielo y decir: Señor, yo quiero tu paz, Dios?
Dile ahí donde está, dile: Señor, aumenta mi fe, Dios. Dile: Señor, ¿qué tengo que hacer, Dios, para aumentar mi fe? Señor, ¿qué tengo que hacer, Dios, para aumentar mi confianza en ti? Señor, ¿qué tengo que hacer? Muéstrame, Dios. Señor, cada vida, Dios, que está con su mano levantada, cada vida que está conectada, Señor, en las redes sociales, ahí donde estás, pon tu mano en tu corazón. Y yo voy a orar para que Dios aumente tu fe, para que Dios aumente tu confianza. Yo sé que tú quieres confiar en Dios. Yo sé que tú quieres tener fe. Yo sé que tú ves que el problema es más grande que tú. Pero vamos a pedirle a Dios: dile: Señor, ¿qué tengo que hacer, Dios, para aumentar mi fe? ¿Qué tengo que hacer para actuar como actuó Daniel? Señor, danos la fe de Daniel, Dios. Señor, danos, Señor, la fuerza, Señor, para serte fiel, para servirte, Dios, para saber escoger, Dios, cuando el enemigo nos pone entre la espada y la pared, Dios. Que nosotros podamos servirte y serte fiel, Dios. Que podamos ser fiel, que podamos ser fiel, Dios. Ayúdanos, Señor. Queremos acercarnos más a ti. Queremos tu paz. Yo declaro la paz de Dios ahí donde está. Levanta tus manos. Yo declaro la paz de Dios sobre tu vida. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero yo declaro que esta noche tú puedes descansar bien. Que esta noche tú encuentras el sueño. Yo declaro que toda preocupación que quiere atribularte, que quiere turbarte, que quiere robarte la salud, que quiere robarte la tranquilidad, declaro la paz de Dios sobre ti, iglesia. Declaro la paz de Dios, el manto de paz. El manto de paz, Dios. Que podemos dormir, Dios, entre los leones. Que podemos dormir, Señor, dentro del horno de fuego. Que podemos dormir en la cárcel, Dios. Tu paz, Dios. Declaro tu paz sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si adoramos a Dios? Te adoramos, Jesús. Manda tu fuego. Lo necesitamos. Límpianos hoy. Límpianos, Dios. Te lo suplicamos. Abre los cielos. Derrama tu fuego. Llénanos hoy. Llénanos, Dios. Estamos sedientos. Llénanos, Dios. En aceite fresco. Llénanos, Dios. Fluya hasta adentro. Avívanos, Dios. Hoy te lo ruego. Abre los cielos. Como dile: abre los cielos, Dios. Derrama tu fuego. Sí, Señor Jesús. Llénanos hoy. Te adoramos, Dios. Sedientos en aceite fresco que fluye hasta adentro. Avívanos, Sí, Dios. Señor Jesús. Hoy te lo ruego. Ahí donde estás. Dios ha sido fiel con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el que guía nuestros pasos. Dios es el que nos ha asignado a vivir este tiempo en medio de la pandemia. Dios nos ha escogido a nosotros. Sabía que fuiste escogido para vivir este tiempo. Porque Dios confía en ti, porque Dios cree en ti, porque Dios sabe que tú puedes. Y por eso Dios es tan fiel a nosotros. Por eso es que Dios nos ama tanto, porque Él sabe que hay algo en nosotros. Y según Dios es fiel con nosotros, nosotros como iglesia, como creyentes, debemos ser fiel a Dios en nuestro servicio, ser fiel a Dios en confiar en Él. Y no podemos irnos en esta noche, o en este día, perdón. No podemos irnos sin nosotros adorar a Dios con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Y yo te invito a que tú confíes en Dios, que tú escuches la voz de Jesús cuando Jesús hablaba y decía que era mejor dar que recibir. Si tú quieres escuchar la voz de Jesús, si vamos a vivir de acuerdo a la palabra, vamos a adorar a Dios y entender que lo que nosotros damos a Dios lo damos por agradecimiento. Y por lo que nosotros damos por agradecimiento, Dios bendice a su pueblo, Dios bendice a sus hijos.
La voluntad de Dios es que tú estés bien. La voluntad de Dios es que tú vivas en paz. La voluntad de Dios es que tú vivas en abundancia. Pero la voluntad de Dios es, como dice su palabra, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en este día yo te animo a que tú adores a Dios con tus ofrendas, que tú adores a Dios con lo que tú tienes. Y tú le dices a Dios: Señor, yo creo en ti. Y lo que tú me has dado, Señor, yo te lo devuelvo, Dios, en agradecimiento, y Dios no te va a fallar. Hay varias maneras que podemos ofrendar. Puedes ofrendar a través de la aplicación, a través de texto. En la parte de abajo en la pantalla están las instrucciones. A la parte de atrás de la iglesia tenemos las máquinas electrónicas. Los servidores van a llegar a donde ti para que puedas ofrendar y diezmar. Y mientras hacemos esto, yo quiero orar por cada uno de ustedes para que Dios te bendiga y que Dios provea en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Señor Jesús, yo te presento cada vida, Dios, que cree en ti, Dios, que cree en tu visión, que cree, Señor, en lo que tú haces. Y te pido, Dios, que tú bendigas su vida, que tú bendigas, Señor, sus finanzas, Señor, que tú proveas, Dios, para que tu reino, Señor, pueda ser expandido, para que la visión, Señor, pueda seguir creciendo. Declaro, Señor, tu bendición sobre cada dador alegre, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén. Ofrendemos a Dios en este día. Derrama tu fuego, llénanos hoy. Sí, Señor. Estamos sedientos de un aceite fresco que fluya hasta adentro. Avívanos, Dios, hoy te lo ruego. A los que nos están viendo en las redes, queremos despedirlos en este momento. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por conectarse. Puede visitarnos aquí en el 1732 North Goldenrod, en la bellísima ciudad de Orlando. Estamos aquí los domingos a las 9 de la mañana y a las 11:30. Muchas bendiciones. Adoremos a Dios.